Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. ¿Cómo estáis? Hoy con nosotros se sienta un nuevo maquinista. Andrés, bienvenido. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Buenas, Cristina. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Andrés, ¿puedes presentarte un poco, presentar a tu familia, decir cuántos sois, si practicabais la fe? Bueno, contarnos un poco así en general, de todo. Pues mira, yo gracias a Dios nací en el seno de una familia cristiana. Yo soy valenciano, tengo 28 años y soy el único hermano varón de una familia de 10 miembros, mis 7 hermanas y yo. Esto es importante por lo que hablaré luego, pero bueno, la verdad es que gracias a Dios, como digo, nací en el seno de una familia cristiana que ha vivido siempre la fe, gracias a que mis padres pues, conocieron el camino neocatecumenal, y ahí es donde yo he vivido la fe, siempre desde pequeñito. Y luego, una vez heredada la fe de mis padres, pues ya cuando fui adulto, después de un proceso de conversión que contaré un poco más adelante, sí que llegué a tener una fe adulta propia, digamos. ¿Y cómo fue tu infancia, sobre todo marcada por el hecho de que fueras el único chico entre 7 chicas? Sí, la verdad es que mi infancia en general fue feliz, fue muy feliz. Yo, cuando cuento mi testimonio, no es nada extraordinario, pero sin embargo me gusta contarlo porque yo entiendo que hay mucha gente como yo, ¿no? que tiene la tentación del demonio de decir es que yo no he tenido una gran conversión, no he sufrido. Bueno, pero es que el Señor también se encuentra ahí contigo. Y yo, en una familia muy normal, totalmente estructurada, digamos, un padre, una madre, unos hermanos, viví una infancia muy feliz, pero el hecho de ser el único varón, conforme fui creciendo y me fui acercando a la adolescencia, sí que hizo que yo comenzara a envidiar a mis amigos que tenían hermanos varones, sobre todo hermanos mayores. Como que yo echaba en falta una figura fraterna de un hermano que jugara conmigo a fútbol o se fuera conmigo a la montaña o saliera con la bici, que parecen tonterías, pero poco a poco el demonio se va valiendo de eso para meterte mentiras en tu vida, ¿no? Entonces yo en mi adolescencia comencé a rebotarme mucho, empecé a llevarme mal con mis hermanas, y sobre todo empecé a llevarme mal con mi padre. Claro, llevarme mal con mis hermanas hacía que les hiciera la puñeta, que les fastidiara, y mi padre evidentemente me regañaba por ello. Y entonces el demonio se coló por ahí y me metió la mentira de que mi padre no me quería. ¿Y cómo se materializa realmente este rechazo a tu padre y esta envidia a tus hermanas? Claro, yo al ver que mis hermanas entre ellas se llevaban muy bien, que yo, claro, comenzaba un poco a rechazarlas, mi padre me regañaba, como he dicho, el demonio me metió esa mentira, y entonces yo me dediqué en mi adolescencia a buscar ese afecto que yo no tenía de mi padre, de mis hermanas, o que yo creía que no tenía, porque realmente a mí siempre me han querido, lo que pasa es que el demonio pues te engaña fuerte ahí. Entonces empecé a buscar ese afecto en otros lados, sobre todo pues, en mis amistades, ¿no? Entonces empecé a salir mucho, pues con 16, 17 años ya empecé a salir de fiesta. Además yo he vivido en un barrio siempre humilde, estudié en un colegio público donde no tenía tampoco pues, círculos de amistades que me convinieran. Entonces pues empecé a salir de fiesta, mis amigos también empezaron a consumir otro tipo de drogas. Gracias a Dios a mí me libró de consumir otras drogas que no fueran el alcohol, pero es verdad que yo pues bebía mucho alcohol, ¿no? Sobre todo me emborrachaba mucho. Pues, ¿por qué? Porque sentía que si bebía yo podía ser el más guay del grupo, ¿no? Es como, ¡guau! Mira Andrés, qué borracho se puso el otro día de fiesta, ¿no? Entonces entré en una espiral de salir mucho de fiesta, beber mucho y intentar buscar que la gente hablara de mí, que me quisieran, ¿no? O sea, yo era todo el rato buscar que me quisieran, buscar ser el centro de atención. Como eso evidentemente no funcionaba, pues también empecé a hacer otro tipo de cosas, que es, pues con las chicas empecé a tener un desorden afectivo muy grande, porque claro, yo siempre quería gustar a las chicas, pero a la hora de la verdad no quería ningún compromiso con ellas. Entonces me dediqué a estar gustando a las chicas, pues yo me dedicaba pues, a seducirlas, a intentar que les gustara, pero luego si alguna se enamoraba de mí y me pedía salir, yo las rechazaba. Es decir, no quería el compromiso, solo quería el gustar, ¿no? Y entonces pues me vi involucrado en una espiral que poco a poco fue derivando en un desorden afectivo muy grande, en desorden en los estudios, en no saber qué hacer con mi vida, y llegó un momento cuando
hice el selectivo, que tenía que estudiar, elegir una carrera, y claro, mi mundo se desmoronó un poco, porque en la universidad mis amigos del barrio, donde yo había puesto mis seguridades y donde me estaba dedicando yo a intentar ser el centro de atención, intentar que la gente me quisiera, en ese momento todo eso se desmoronaba porque cada uno se iba a una universidad, el grupo se disolvía y yo, claro, no sabía qué hacer, no sabía tampoco qué estudiar, porque tenía el discernimiento muy nublado por este afecto desordenado. Entonces, cuando hice el selectivo, elegí una carrera, elegí Derecho, pero claro, la universidad pues te mete todavía más en ese mundo, ¿no? Lo que te dice el mundo universitario es sal de fiesta, jueves universitario, vida loca, y yo pues entré en ese juego y entonces mi vida cada vez tenía menos sentido. ¿Por qué? Porque yo veía que todo lo que hacía no me saciaba, ¿no? Yo veía que salía de fiesta y al día siguiente estaba peor, y volvía a salir de fiesta al día siguiente, llegaba a salir incluso 2 o 3 días seguidos de fiesta intentando llenar un vacío que nunca se llenaba, ¿no? Intentaba ser el guay haciendo otras cosas, fui presidente de la asociación de alumnos, fui muchas cosas en mi vida, incluso a mitad carrera, pensando que lo que me pasaba y lo que no tenía sentido en mi vida era que había elegido mal la carrera, me puse a estudiar otra carrera. Yo soy músico, soy violinista, y entonces cuando acabé el grado profesional de música, que me pilló en segundo de Derecho, pensé, claro, es que lo que me pasa es que yo no tenía que haber elegido Derecho, sino que tenía que haber elegido otra carrera. Pero el fondo no era ese, porque me puse a estudiar la otra carrera y la sensación seguía siendo la misma, ¿no? Empecé a no ir a clase, empecé a entrar en un infierno del que me costaría mucho salir. ¿Y Dios en ese periodo de tiempo dónde estaba? Pues mira, en ese tiempo la realidad es que yo nunca dejé la iglesia de cuerpo presente, como aquel que dice. Es decir, yo, claro, mis padres eran de iglesia, lo había recibido muy desde niño, entonces seguía yendo a la iglesia, pero sin ningún tipo de... íbamos, como decimos a veces, a calentar silla, ¿no? Yo iba, pero mira, los sábados que celebramos nuestra Eucaristía, yo iba a celebrar la Eucaristía y mis amigos me estaban esperando en la puerta, como el que dice, con las botellas de alcohol para irnos de fiesta. O sea, que yo iba, pero Dios no estaba. Yo simplemente seguía la inercia de toda mi vida. De hecho, cuando me preguntaban, oye, tú, claro, la gente lo sabía, ¿no? 8 hermanos, padres, tal, vosotros sois del camino, ¿no? Y esas cosas, de los kikos esos y tal. Y yo, no, esos son mis padres, yo no. Realmente yo ya había iniciado, yo ya estaba en una comunidad, pero como que me escondía un poco, no quería que me relacionaran, intentaba evitar que la gente me viera ir a la iglesia o que supieran cuando tenía una convivencia y decía, no, este domingo no estoy porque me voy fuera, pero evitaba un poco hablar abiertamente de Dios. Pero es verdad que nunca, gracias a Dios, nunca dejé del todo la iglesia. Hasta un punto en el que sí que el demonio me puso una tentación muy fuerte, ¿no? En decir, que fue decir, mira, yo me dejo la iglesia, ¿no? O sea, hubo concretamente un día que hablando con una hermana de comunidad, me dijo que ella también estaba así un poco en una crisis y tal, y yo le dije, es que a mí veo que se me está pidiendo de parte de la iglesia ser un cristiano de verdad, o sea, que elija, ¿no? O todo o nada, o sea, ser un cristiano de verdad o no. Y para mí no tenía sentido seguir en la iglesia si no era con todas las consecuencias. Entonces ese fue un punto clave en mi vida, porque yo estaba en un infierno muy grande, como he contado, en el que ya me fui metiendo y no podía salir de ahí, también con una sexualidad muy desordenada, con todo muy distorsionado. Y entonces en ese punto Dios se encontró conmigo en un momento muy concreto. Vamos a ese punto, Andrés. ¿Cómo es ese encuentro personal con Dios? Pues es un momento muy concreto en un paso del camino del catecumenal, en una convivencia, donde mis catequistas me hablan del amor de Dios. Me hablan de que Dios me ama, que ama mi historia y que mi historia está bien hecha. Y yo en ese momento me quedo a cuadros. Porque claro, yo lo que rechazaba era mi historia, yo rechazaba haber tenido tantas hermanas, yo quería tener hermanos varones, yo rechazaba a mi padre porque no lo entendía, porque pensaba que no me quería, yo rechazaba que nosotros en cierto momento, pues claro, 10 hermanos, pues hemos pasado momentos de precariedad y ¿por qué o sea, yo rechazaba mi historia, no la entendía, no conseguía entender por qué Dios había permitido todo eso. Y sin embargo a mí unos catequistas me dicen que Dios me ama, que ama mi historia, que mi historia está bien hecha y que Él ha querido que sea así. Y entonces, claro, yo me quedo a cuadros y eso me remueve por dentro, ¿no? Y entonces me dan una palabra muy concreta, ¿no? Que es que, o sea, que pueda aferrarme a Jesucristo y dejar el mundo, ¿no? Dejar todo aquello del mundo, porque todo eso no me va a saciar, ¿no? El único que me va a saciar es aquel que me ha creado, que es Jesucristo.
Y entonces, claro, yo que estaba viviendo para mí, todo el rato para mí, haciendo cosas para mí, para ser alguien, para sentirme querido, de repente me dicen, no, es que lo que tienes que hacer es todo lo contrario, es servir, es ponerte al servicio, es morir por el otro, o sea, el otro es Cristo, o sea, ámalo, ¿no? Ama tu historia, ama a tu padre, perdónalo. Y claro, yo digo, esto, o sea, ¿cómo se come todo esto, no? Y entonces esa raíz de ese momento en el que a mí se me rompen los esquemas, cuando empiezo a ver que mi vida puede tener sentido, ¿no? A mí empiezan una serie de providencias en las que se me invita a ir a un campamento al que yo no he ido nunca, de monitor, de niños. Y entonces en ese campamento puedo experimentar realmente la felicidad que yo hacía años y años que no experimentaba. Y fue una felicidad poniéndome al servicio de los niños. O sea, yo recuerdo ese campamento de estar reventado físicamente, de estar, y sin embargo no querer irme. O sea, yo me quería quedar al siguiente túnel, al siguiente, no me quería ir de ahí, ¿no? Y entonces ahí el Señor me tocó muy fuerte, ¿no? O sea, a raíz de esta palabra de los catequistas, decirme, sal de ti mismo, ¿no? Ama a los demás, o sea, ama como Jesucristo te ha amado a ti, pues ama a todos los demás, ¿no? De repente poder decir, realmente tengo que seguir este camino, ¿no? Y entonces pude perdonar a mi padre, pude reconciliarme con él, reconciliarme con mi historia, sobre todo esto, ¿no? O sea, reconciliarme con mi historia, ver que estaba todo bien, ¿no? Poder decir, todo lo ha hecho bien, ¿no? Como dice el Génesis, ¿no? Y vio Dios que era bueno, pues yo poder decir lo mismo fue lo que a mí me reconcilió y me hizo realmente volver a la iglesia en conciencia, o sea, volver a la iglesia sabiendo que Jesucristo me amaba y que no era una cosa que he heredado y ya está. Entonces conseguí, digamos, una fe adulta, ¿no? Que fue un proceso poco a poco, ¿no? Y el Señor pues ese año me regaló muchas gracias. Pude ir a Panamá, a la JMJ, y pude experimentar allí una serie de providencias que son inexplicables, no nos daría tiempo a tratarlas aquí, ¿no? Pero vi como, o sea, yo no tenía por qué abrir esa JMJ y resulta que falló un chico y por eso pude entrar yo, o sea, una serie de providencias que me fueron sellando en el corazón que realmente Dios existía y que me amaba. Después de este encuentro, ¿cómo afecta esto a tu vida, por ejemplo, con las amistades? Quiero decir, ¿cómo experimentan ellos, los que te rodean, el cambio tuyo? Claro, cuando uno experimenta el amor de Dios en su vida no se puede esconder. O sea, el corazón, ¿no? Dice que habla la boca de lo que rebosa el corazón. Entonces, claro, cuando ya mis amigos empiezan a preguntar, o sea, no fue algo radical, pero sí que paulatinamente, claro, ya empiezas a decir, no, es que tengo convivencia, no, es que voy a misa, no, es que el domingo no puedo. Y empiezas a hablar abiertamente de Dios, claro, ocurren dos cosas. Los que se ríen, ¿no? Que fueron muchos de mis amigos, pues hombre, a lo mejor no se rieron literalmente en mi cara, pero sí pues con bromas, con rechazo. Y al final uno se da cuenta de que muchas amistades de las que tenía no le convienen. Y gracias a Dios pues yo pude dejar muchas amistades que no me convenían, amistades que me llevaban a la muerte, que eran amistades por afecto, que eran amistades que me llevaban a salir de fiesta, que no me ayudaban, ¿no? Y entonces cuando yo empiezo a decir a mis amigos que me dicen, oye, vamos a cenar y luego nos vamos por ahí y tal, pues yo ¿qué hago? Les digo, bueno, yo iré a la cena, pero luego me voy a mi casa. Y claro, pues hay muchos amigos que te rechazan, y esa es la realidad. Y yo he perdido contacto con muchos amigos por eso. Sin embargo, ha habido otros que sí que he mantenido la relación. Pero mi experiencia es que el Señor lo hace todo nuevo, ¿no? O sea, dice el Evangelio, yo hago nuevas todas las cosas, y yo he experimentado esto, porque donde yo hubo un momento de realmente de sufrimiento en el que experimenté que yo, para poder vivir coherentemente y poder entablar esta relación con Jesucristo, tenía que dejar amistades, tenía que dejar trabajos que no me convenían, tenía que dejar muchos aspectos de mi vida, proyectos que había emprendido y que el Señor me estaba pidiendo que dejara totalmente, porque me estaba pidiendo que dejara de vivir para mí y empezara a vivir para los demás. Y eso era incompatible con ciertos trabajos, ciertas actitudes, ciertos estudios. Y entonces, en ese momento yo tuve mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo recuerdo un verano concretamente en el que me sentí muy solo, porque claro, mis amigos de antes no me aceptaban o yo los había dejado porque me convenía realmente, pero claro, hay un afecto ahí que te enlaza a ellos. Y no tenía amigos, o sea, y me veía como muy en una tierra de nadie donde no tenía amigos. Se volvieron a abrir heridas ves, es que si tuvieras un hermano varón, todo esto, ¿no? Que antes en mi historia había ya vivido ese sufrimiento, como que se volvieron a abrir esas heridas, pero fue algo totalmente distinto, porque yo veía que el Señor tenía una promesa sobre mí y esa promesa se cumplió. El Señor me regaló amistades totalmente nuevas, maravillosas, gente cristiana con la que he podido vivir, irme de peregrinación,
disfrutar y sanamente de la vida, ¿no? O sea, ha sido un regalo y el Señor ha hecho nuevas todas las cosas, ¿no? También pues con la relación con las chicas, por ejemplo, de relaciones totalmente desordenadas con ellas, pues yo nunca había tenido novia y pude estar un tiempo largo, la verdad, unos años, sin hablar con chicas, también haciendo una sanación, digamos, de hábitos, de todo, ¿no? de mirada, de todo. Y entonces, pues a través también de las palabras de San Juan Pablo II, de su teología del cuerpo, pues pude ir descubriendo cómo era el amor humano que realmente Dios había pensado para mí. Y entonces pude conocer, unos años después, a la que es hoy en día mi prometida, y pudimos empezar una relación cristiana desde el inicio, cimentando bien la relación, pues haciendo lo que decía la Iglesia, pero no como un moralismo, sino sabiendo qué es lo que a nosotros nos conviene, qué es lo que Dios ha pensado que es bueno para el hombre y la mujer, y es fundamental para eso la castidad. En un noviazgo cristiano, bueno, y no cristiano, es que es fundamental la castidad, y la castidad es algo que yo jamás en la vida había concebido. ¿Cómo evangelizas, Andrés? ¿Cómo llevas la palabra de Dios a los demás? Mira, lo primero, para mostrar a Jesucristo, al final lo que dice él es, por ver cómo os amáis, la gente se convertirá, ¿no? Y os conocerán. Entonces, en el día a día, lo principal es que yo en el día a día no me escondo. Yo voy a misa a diario, no todos los días porque no se puede siempre, pero intento ir a misa, rezo por las mañanas, rezo el rosario por las tardes a veces, voy a la Eucaristía y no me escondo, ¿no? Y si la gente me pregunta, no, pues es que yo no puedo porque tengo misa, o pues normalmente llevo un crucifijo colgado, y la gente pues, o sea, actúo con normalidad, pero con normalidad, para mí, ¿qué es la normalidad? La normal es hablar de Jesucristo. Entonces, no voy pegando cristazos por ahí, porque tampoco es cuestión de eso, sino que al final yo como vivo, pues cuando la gente ve que yo no salgo de fiesta, entonces a la gente le empieza a llamar la atención tu manera de vivir. Entonces en el trabajo, en la universidad, donde sea, claro, cuando la gente te empieza a conocer, empieza a preguntarse, oye, ¿y este chico por qué vive? ¿No? ¿Y por qué vive así? Y empiezas a llamar la atención, no queriendo, sino porque realmente vives a contracorriente del mundo. Y entonces ya es cuando la gente pregunta, pues yo les explico, sí, mira, pues es que yo estoy en la iglesia, es verdad que concretamente pues yo ayudo en grupos de pastoral, pues ahora por ejemplo estoy de catequista de un grupo de tercero de la ESO, pues también en lo que se pide en la parroquia, como yo soy músico, pues ayudo con los cantos, toco a veces el órgano, lo que sea, ¿no? Pero en el día a día la evangelización es así, ¿no? O sea, es aquel que se despierta pues queriendo vivir como Jesucristo, o como Jesucristo le dice, ¿no? Le llama a vivir, y entonces en los demás se despierta un interés que yo muchas veces cuando hablo de Jesucristo no es porque yo he pensado, hoy voy a hablar de Jesucristo, sino que en el día a día Dios ha puesto momentos, lugares, personas concretas que han tenido una inquietud y me han dicho, oye, ¿y tú por qué no sales de fiesta? Oye, ¿y tú por qué no te acuestas? Sobre todo esto, ¿no? O sea, esto es un testimonio para el mundo, ¿no? ¿Cómo es que no te acuestas con tu novia? O sea, esto al mundo le explota la cabeza. Entonces, sobre todo con muchas parejas de novios, de matrimonios incluso, que no han vivido así y te preguntan, ¿no? Y les surge y tú ves como realmente hay una gran inquietud, ¿no? Y una gran pregunta, ¿no? ¿Estos por qué hacen esto? ¿No? Y entonces eso da pie a que tú puedas hablar y hablarles en verdad y decirles, mira, es que yo no conocía el amor de Jesucristo o no lo tenía madurado en mi vida. A mí yo descubrí que Jesucristo me amaba y que me invitaba a vivir ese amor en mi vida, y entonces ahora no puedo hacer más que vivir de esa manera, porque es como estoy llamado a vivir, ¿no? Entonces por eso puedo respetar a mi novia, por eso puedo rechazar tantas cosas del mundo, porque sé que no me llenan, porque yo ya he experimentado ese vacío, yo ya he experimentado el estar en el mundo llenándome de cosas y estar vacío por dentro. Entonces, claro, así es realmente como uno evangeliza. También aparte, pues eso, de vez en cuando pues, yendo a un campamento, yendo a una peregrinación, siendo catequista de algún grupo, pero en el día a día es un poco eso. Andrés, ¿qué le dirías a los jóvenes que te están viendo? Pues que están vacíos y quieren llenarse erróneamente con el mundo. ¿Qué palabras, qué mensaje, qué les dirías? Pues yo simplemente le diría que mi experiencia es que el corazón del hombre es insaciable. Y yo lo he experimentado. Yo siempre cuando he dado
alguna vez en una catequesis, un testimonio, siempre digo lo mismo, ¿no? Que uno cuando es joven quiere cumplir 18 años para sacarse el carnet de conducir. Cuando saca el carnet de conducir quiere un coche. Cuando tiene ese coche quiere un coche mejor. Cuando ha terminado la carrera quiere un trabajo para una casa. Cuando tiene una casa quiere una segunda casa en el chalet o lo que sea. O sea, el corazón del hombre es insaciable. Entonces yo invitaría a los jóvenes a que busquen otro camino, ¿no? Yo les invito evidentemente a que busquen a Jesucristo, que es a quien a mí me ha llenado y quien yo tengo la experiencia de que es el único que puede llenar mi corazón. Pero desde luego que, tal y como lo dice el mundo, intentar llenar tu corazón con cosas que te propone el mundo, a mí nunca me ha valido la pena. O sea, siempre he encontrado vacío y más vacío y un corazón insaciable. No, sin embargo, cuando te acercas a Dios, en la pequeñez, en la humildad, en la sencillez de Cristo, en la cruz, todo despojado de ropas, de todo, ahí es donde realmente yo he encontrado un amor que sí que llena mi corazón y que sí que lo sacia. Que eso no quiere decir que sea una varita mágica que te quite el sufrimiento, evidentemente. Tú sigues sufriendo porque así es el mundo en el que vivimos, pero es muy diferente, porque tú ves cómo tu corazón exulta de alegría, ¿no? cuando conoces ese amor de Dios. Andrés, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Como digo, es un testimonio de un chico normal, pero yo invito también a estos jóvenes, como me has dicho antes, también a que piensen que Dios se hace extraordinario en lo ordinario. Las situaciones extraordinarias son extraordinarias, pero en lo ordinario también Jesucristo se encuentra con cada uno de nosotros. Andrés, gracias. A vosotros. Pues amigos, aquí dejamos a Andrés. Me gusta mucho esto de que Dios se manifiesta en lo extraordinario, pero también en lo ordinario. Tenemos muchísima sed y a veces nos equivocamos en qué agua o de qué agua beber. El único agua bueno es Dios. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.